¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Estamos en vivo y en directo hasta las 11 de la noche para compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con la actualidad política y económica de nuestra provincia y del país. Vamos a estar charlando enseguida nada más con quien ha sido designado como el nuevo ministro de Hacienda de la provincia en reemplazo de Sebastián Gómez. Se trata de Emiliano Estrada, quien en estos momentos se encuentra en un proceso de transición para asumir dentro de algunos días nada más la cartera de Economía de la provincia en medio de alguna incertidumbre desde el plano económico que tiene que ver con los anuncios hechos de Nación referidos a las reformas tributarias, una serie de cuestiones que obviamente pueden afectar, y vamos a ver de qué manera, a las finanzas de nuestra provincia. Además también que Salta recibe, porque ha estado tomando contacto obviamente con los números del gobierno de la provincia, y en esta reforma que se ha hecho al gabinete del doctor Juan Manuel Urtubey, le toca entonces en este último periodo, estos últimos 2 años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, un desafío bastante importante en un país todavía con su economía incierta. Vamos a hablar además también de ANSES, hablábamos de reforma tributaria, también hay desde el Gobierno de la Nación una reforma en el plano previsional. ¿Cuál es el alcance que va a tener? ¿De qué manera va a afectar a los jubilados? Porque se ha hablado mucho de esto, todavía no hay muchos datos en concreto, pero vamos a tratar de sacarnos todas las dudas con Federico Núñez Burgos, un representante de ANSES Norte en nuestra ciudad, quien nos va a comentar, bueno, lo que sabe, cuáles son las instrucciones que hay hasta el momento, y además también otras cuestiones que tienen que ver con su actividad diaria al frente de este organismo nacional. Y también con el doctor Carlos Caruso hablaremos enseguida acerca de las competencias que tiene la Policía Vial en la incumbencia del tránsito en el ejido municipal, algo que ya hablamos con él, que se desempeña, como ustedes saben, como juez de falta en el municipio capitalino, algo que hablamos el año pasado y que tiene que ver mucho con los derechos de las personas que circulan, como decíamos, por el ejido municipal y que muchas veces se encuentra con la policía de tránsito o con la policía vial, y hay una serie de competencias que les corresponde a unos y a otros. Vamos a aclarar esta cuestión un poquito más a fondo y además también cómo se está desempeñando el Tribunal de Faltas en estos últimos meses a partir de la gestión de Gustavo Sáenz al frente del municipio y bueno, los controles, las sanciones que hay no solamente en el ámbito del tránsito, sino también en el ámbito comercial. Así que lo saludamos al doctor Caruso, le damos la bienvenida a nuestro programa y comenzamos a charlar con él. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer tenerte de vuelta en el programa, Carlos. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar un poco cuál es la competencia que tiene la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Vial, porque por ahí los conductores que son detenidos en la vía pública para determinados controles o porque están en infracción, se encuentran, bueno, con competencias distintas. ¿Qué le corresponde a cada uno de ellos? Bueno, hablando en términos generales, en materia de tránsito, la competencia lo tienen los municipios, o sea, donde termina un municipio, esto lo repito todos los días, donde termina un municipio, comienza otro municipio, y no solamente en materia de tránsito, sino en todo lo que hace al poder de policía, en cuanto a lo que es el control comercial también. Claro. La policía de la provincia, porque la Vial es policía de la provincia, es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo y tiene facultades solamente sobre el transporte de carga y de pasajeros interjurisdiccional, lo mismo que Nación. O sea que en el ámbito de las rutas nacionales y provinciales que pasan por jurisdicciones municipales, la competencia en materia de tránsito es de los municipios. Igualmente, supongamos, la Avenida Bolivia es Ruta 9. Correcto. ¿Sí? ¿A quién le pertenece el control? ¿Quién puede controlar, pedir papeles y sancionar o establecer una multa en caso de infracción? Al municipio capitalino en este caso. Por ejemplo, de acá a Cabra Corral, por ejemplo, o de acá a Cafayate, serán los distintos municipios por donde se va a decidir, salvo por donde se va pasando, perdón, para terminar la frase, quienes ejercen ese tipo de control. Y en el caso particular, o sea, la policía de la provincia puede actuar como, o sea, si no existe convenio para aplicar la ordenanza de ese municipio puede actuar como organismo de
denunciante, digamos, Ajá. no con facultades de organismo de aplicación como lo están haciendo actualmente. Supongamos que detectan a una persona que viene manejando alcoholizada. La competencia de la policía vial es pararlo, frenarlo, evitar que siga avanzando y darle intervención a la policía de tránsito. A la policía de tránsito, si no hay convenio, a la policía de tránsito de ese municipio. Es una competencia autónoma, hay fallos de la Corte ya en este sentido, de vieja data, por supuesto, y bueno, y esto no solamente ocurre en el tema del tránsito, sino también con muchas cuestiones relacionadas con la convivencia cotidiana, como es, por ejemplo, el control comercial, como es el tema de la basura, que muchas veces se hacen denuncias, y si bien es cierto, actúa el fiscal en estas cuestiones, la competencia es municipal, actúa un fiscal con facultades otorgadas por las constituciones, digamos, pero la competencia es netamente municipal, como ocurre concretamente, por ejemplo, arrojar basura, se hacen denuncias y bueno, la competencia es una competencia netamente municipal. Más allá de que se haya dictado, y vuelvo al tema de alcohol cero, nosotros tenemos nuestra ordenanza, y esto para ejemplo, para que lo sepan los conductores y todos los que transitan por la vía pública, habría choque de ordenanzas con una ley, y acá no rige ese principio que la ley es superior a una ordenanza. Acá en este caso hay una excepción a esa normativa, porque se trata de una norma que no es de orden público, y por otra parte se aplica la ordenanza que es de aplicabilidad en la región o en la zona, en este caso hablamos de la jurisdicción municipal en general. ¿Está vigente el convenio con la Policía Vial? Con la Municipalidad de la Ciudad de Salta sí. No está vigente. No está vigente ya. No está vigente. Porque en su momento hacían los controles a través de un convenio. Exactamente, ¿no? Y se aplicaba la ordenanza del municipio. Por ejemplo, los vidrios polarizados a nivel nacional no están, o sea, otra de las confusiones. La Ley Nacional de Tránsito invita a los municipios a adherirse. No implica eso que sea una aplicabilidad de orden público. Lo mismo pasa con la revisión técnica obligatoria, lo mismo pasa con los vidrios polarizados, lo mismo pasa con el tema de alcohol cero. Es la autonomía municipal la que rige acá. En el caso nuestro se ha ejercido la autonomía municipal, se han modificado normativas relacionadas con el tema de alcohol, o sea, es totalmente distinto a lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. Claro. Y bueno, en cuanto al órgano de sancionador, en este caso que ejerce el control, son los municipios los que ejercen el control y no la policía de la provincia. Por eso alguien que es detectado con alcohol en sangre, directamente se le aplica la ordenanza y no la ley que da una permisividad de cierta cantidad de gramos en sangre. Debe aplicarse la ordenanza de ese municipio, si está adherida a la Ley Nacional de Tránsito, haciendo mención a qué ordenanza está adherido de ese municipio. De todas maneras, bueno, es una información que debe conocer el ciudadano, que debe conocer quién viene a nuestra ciudad, quién viene a nuestra provincia, para que sepan, bueno, que las autonomías, y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. ¿La Vial está labrando multas actualmente? Tengo entendido que sí. Ah, lo hace. No sé si en la jurisdicción local, acá en Salta Capital, pero tengo conocimiento que sí, o sea, sin ir más lejos, acá sobre Avenida Perón o Ruta 28. Ruta Provincial 28. Ruta Provincial 28, bueno, hay un lugar donde se ejerce el control. Por otra parte, hay controles que se ejercen sobre motocicletas en la vía pública. No sé cuál será el sentido, pero bueno, el órgano de control, en este caso sobre los ejidos municipales, las tiene el municipio. ¿Y qué pasa si la policía sospecha que un vehículo es robado, ¿no? Una moto o un automóvil, supongamos? ¿Lo puede retener y llevárselo o no? Si hay una sospecha, actúa ya, estamos cambiando el ámbito porque del si faltan control. Los papeles... a ver, ¿no? La mera sospecha en materia contravencional municipal, en cuanto a lo que es el tránsito, o sea, ese control lo ejerce el municipio. En cuanto a la mera sospecha, debe haber una orden judicial o una actuación de un fiscal por el tema de una denuncia robada. Y si la mera sospecha está, bueno, se detendrá el vehículo y se pedirá la averiguación de antecedentes que corresponda. No es competencia, en este caso, del municipio,
pero en lo que es el control del tránsito, porque esto escapa al control del tránsito, lo que es control del tránsito es de los municipios. Como ex secretario de Tránsito, hay mucha gente que dice, dejaron de controlar, ya no hay tantos puestos como había durante tu gestión al frente de esa Secretaría Municipal, y parece que el personal municipal de tránsito no da abasto para controlar la gran cantidad de vehículos que hay en la ciudad y lo conflictivo que es circularla. ¿Esto lo han percibido también actualmente o no? Se están haciendo muchas cosas en esta gestión, se ha avanzado bastante. El tema es que hay una gran invasión de competencias por parte, y esto no es a nivel solamente Salta provincia, sino a nivel país. Las provincias han invadido muchas competencias municipales. Salta no es ajeno a esto. Por ejemplo, tenemos el tema del transporte público, por ejemplo, tenemos otras cuestiones relacionadas que son esta competencia de los municipios. Y bueno, sin perjuicio de ello, el tema de la urbanización al cual se haya encadenado el municipio, hoy por hoy, bueno, es importante tratar de establecer los límites y fijarse bien, bueno, hasta dónde se puede llegar. Hoy tenemos una ciudad, y esto viene al tránsito concretamente, donde somos cabecera de metrópolis, donde todos los vehículos egresan o ingresan a nuestro municipio por ser cabecera, donde no hay una descentralización administrativa, donde cada vez el flujo de vehículos es mayor, como también así las personas, y por ende, bueno, se hace necesario establecer un plan, pero un plan netamente regional. Metropolitano, exactamente, por lo menos, ¿no? Regional de la región, y bueno, donde deben participar los municipios. Pero había un área metropolitana que estaba a cargo de Matías Asenato. Bueno, ¿No se hizo mucho desde allí? Yo creo que no cumple la función que debe ser. Constitucionalmente, si bien es cierto, se dice que no se debe andar con la Constitución bajo el brazo, pero yo creo que es la norma madre nuestra en cuanto a organización social, y bueno, y por ende y por naturaleza jurídica el servicio urbano de pasajeros, el transporte urbano de pasajeros, el transporte de taxi también corresponde al municipio, y bueno, son esas cosas las que debe el municipio tomar de nuevo en la intervención que corresponde para establecer o rediagramar el tema de las paradas de colectivos, el tema de las paradas de taxi, y vuelvo a repetir algo importante sobre la urbanización concretamente en la ciudad. Yo creo, y esto, por ejemplo, teníamos hasta hace poco en cuanto a la Plaza 9 de Julio, el casco histórico, donde había una normativa que había que respetar, una de carácter provincial, bueno, pero atentaba también quizás contra una concepción de urbanización que tiene el municipio, y bueno, todas esas cuestiones deben ser tratadas por quien tiene la competencia en este sentido. Mencionaste el transporte urbano de pasajeros, específicamente los colectivos de Saeta, que próximamente no van a poder ingresar más al microcentro. ¿Es una buena medida? Es una buena medida, es una buena medida. Aparte trae como consecuencia realmente la intervención por parte del municipio como organismo de aplicación en este caso y de ordenamiento, y acá vuelvo a repetir lo mismo, o sea, acá nos damos cuenta que el que tiene la competencia en materia de tránsito o de la circulación, para que entiendan, es el municipio y no la provincia. Hace mucho tiempo que la provincia viene ejerciendo estas facultades, no solamente sobre el municipio capitalino, sino también sobre otros municipios. Y bueno, es necesario hoy por hoy, y bueno, a las pruebas me remito, que el municipio es el que debe intervenir, no solamente por una construcción constitucional, sino también porque somos ciudadanos y vivimos en esta ciudad. ¿Es necesario replantear también la participación del municipio en la empresa Saeta? Porque se ha renunciado mucho, ¿no?, a su participación en la conformación del directorio de esta empresa. Yo fui vicepresidente de Saeta y creo que es necesaria la intervención no solamente del municipio capitalino, sino también de otros municipios. Porque tenemos Saeta que va a La Caldera, Vaqueros, va para y el que Valles conoce también bien sobre estas cuestiones es el que vive en cada uno de esos municipios. Y bueno, si estamos hablando de área metropolitana,
hace parte de la intervención no solamente en Saeta, sino también en la Autoridad Metropolitana de Transporte, la representación debida por el municipio y no por... Claro, exactamente. Carlos, en materia de control comercial, ¿cómo están trabajando? Es un área que corresponde a Avellaneda, desde el punto de vista claro, ustedes evalúan las sanciones que corresponden, ¿no? Se está trabajando bastante bien. Tenemos ordenanzas que son claras, que están hechas con la idiosincrasia de la vida nuestra en convivencia, y bueno, hay un trabajo sobre todo en sectores de la ciudad que son problemáticos. Hablo de la Balcarce, hablo de otros sectores de la ciudad. Concretamente, bueno, se está haciendo un buen trabajo en la parte de control. Nosotros somos órgano de sanción, claro, y bueno, las sanciones se aplican, y como así también las sanciones que van desde la clausura, no solamente la fase económica, o dineraria, mejor dicho, sino también la fase económica, con las clausuras que corresponden en base a lo que establece la ordenanza. ¿Hay cierta flexibilidad por parte de los jueces de falta ante circunstancias que tienen que ver con la necesidad de la gente? Porque hemos visto pulular ferias en donde se ofrecen comidas o artesanías o elementos usados, ¿no?, de reventa, teniendo en cuenta la situación económica delicada que hay en el país y la gente se la rebusca como puede. Cuando cae un operativo de control, a una sanguchería, a un puesto en algún lugar, en alguna feria, el juez, digamos, se pone también en los zapatos de aquel que tiene que llevar el pan a su mesa. Hay cuestiones que están relacionadas con la salud, y el bien jurídicamente protegido en materia contravencional es totalmente distinto a lo que es el derecho penal, para hacer una comparación. Acá hay intereses colectivos y en los otros casos son intereses individuales. Cuando está en juego la salud de la población, cuando hay una falta de un certificado de salud, cuando hay irregularidades en cuanto a situaciones que ponen potencialmente en riesgo la seguridad, como ha ocurrido en numerosas situaciones. Sí. Tenemos desde Hollywood Para hasta juego para niños, donde se ha puesto en riesgo no solamente potencial, sino en riesgo efectivo. Yo creo que la flexibilidad no está en cuanto a lo que es el juez de falta, sino que debe aplicar la normativa, y es lo que estamos haciendo desde el tribunal, aplicar la normativa y la flexibilidad. Si está contenida en la ordenanza, bueno, hay ordenanzas que son especiales, de acuerdo a sus características se tienen en cuenta ciertos aspectos. Estamos hablando de códigos de convivencia. Y en ese sentido nosotros aplicamos la normativa como corresponde, y si está ese marco de flexibilidad al que usted hace mención, bueno, se tiene en cuenta la situación de la persona, sin perjuicio de ello se aplican sanciones. Claro, claro. Por último, Carlos, y en materia de excepciones que se hicieron para la construcción de determinados edificios o viviendas o refacciones, cuando llega el Tribunal de Faltas algún tipo de sanción, sanciones, ¿se están aplicando efectivamente? Sí, se aplican también sanciones, sobre todo sobre el tema de muchas personas que tienen en sus propiedades privadas, hacen abandono de ellas, gran cantidad de malezas. Claro. Y se sanciona, y las multas son bastante caras, exactamente, y bueno, se debe cumplir con ellas. O sea, lamentablemente, no digo lamentablemente, o sea, para el bien de la sociedad, para el mal de aquel que incumple la normativa, lo que se busca es una normal, una armónica convivencia, y eso lo que es el logro, en definitiva, que comienza desde el control hasta la aplicabilidad de la normativa. Entonces, no tiene solamente un carácter ejemplificador la sanción que impone el juez de falta, sino también tiene como objetivo fundamental lograr la armónica convivencia de la sociedad. Claro que sí. Carlos, gracias por la visita, como siempre, un placer. Muchas gracias a vos y a tu disposición. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa en Según el Cristal, ya volvemos enseguida. CTC Seguridad,
una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Estamos charlando ya con Federico Núñez Burgos. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. noches. Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que no hay demasiada información, pero la gente nos pregunta mucho, ¿qué pasa con la reforma previsional? ¿De qué manera afecta al sector pasivo? Si es que ya hay alguna pista, ¿no? de cuáles son principalmente los cambios que el Gobierno Nacional quiere hacer. Mira, yo creo principalmente lo que tenemos es cuáles son aquellas cosas que no van a cambiar. En principio, el año pasado, cuando se sancionó la ley que da nacimiento a la reparación histórica, el Gobierno lo que planteó era la necesidad de reformar la ley en general, el sistema previsional argentino en general, y en esta lógica se hacía bajo tres premisas: que el sistema seguía siendo público, que el sistema seguía siendo universal y, digamos, bajo a la administración. No hay forma que vuelvan las AFJP. No, por lo menos como sistema exclusivo, como lo vivimos en la década del 90. No. Lo que se está planteando por allí es la posibilidad de que haya algún sistema mixto, digamos, pero el sistema, la garantía del sistema sigue siendo pública, digamos, de administración estatal como lo conocemos hasta ahora. En eso no hay, dentro del ánimo, por lo menos del gobierno, un cambio, y esto es importante, llevarle tranquilidad a nuestros beneficiarios y a los futuros jubilados, de que el sistema se va a construir sobre esos tres pilares, que son los pilares del sistema previsional de Argentina. La universalidad, como te decía, el carácter estatal de la administración y el carácter solidario. Ahora, a partir de allí, indudablemente, hay que hacer algunos ajustes. El otro punto que por lo menos entendemos que no se va a reformar es la edad jubilatoria. Se hablaba mucho del tema de la modificación de la edad jubilatoria. El gobierno de Mauricio Macri ha sido, dirían esto, muy cauteloso, no entró en polémica y según la información que nosotros estamos administrando,
No hay modificación de la edad jubilatoria, las mujeres siguen en el régimen, digamos, de 60 años, los varones en el régimen de 65, así que en eso tampoco habría una modificación, que te digo, son los dos elementos quizás más controversiales en este tiempo. Yo siempre tuve una duda con respecto a la edad jubilatoria de hombres y mujeres, ¿no? Porque la expectativa de vida del hombre en Argentina es menor que la expectativa de vida de la mujer, ¿no? Las mujeres se mueren más viejas, digamos. Sí. ¿Por qué el varón se jubila 5 años después que la mujer? A ver, esto tiene que ver con otras épocas, ¿no? Sí, Pensá claro. que el sistema previsional argentino se va estructurando a partir más o menos... Uno se jubila para descansar del trabajo, ¿no? Y el descanso en el caso del hombre es más cortito, ¿no? Por su expectativa de vida. Sí, a ver, digo, estas son algunas cosas que fíjate que como otras, que es muy importante el planteo que hace, digamos, quedan como desfasadas, ¿no? En momentos en donde hombres y mujeres, por ejemplo, discuten acerca de la igualdad de género y la igualdad de posibilidades, los sistemas todavía conservan elementos diferenciables, claro, que bueno, que son, te diría, logros y logros sociales, ¿no? El punto tiene que ver con cuando se estructura el sistema previsional, cómo se va estructurando en función de que eran los hombres los que trabajaban y que las mujeres básicamente no cumplían ese rol de sostén de familia. Entonces había un esquema diferenciado desde allí, a medida que el trabajo femenino o de las mujeres, digamos, trabajando se va haciendo, y a esta altura, digo, nadie se sorprende de que una mujer sea sostén de familia, de que, ¿no? Digo, bueno, indudablemente quedó el sistema como un beneficio, te podría decir, histórico y sobre el cual no hay discusiones en este momento. Lo que sí también es claro, Agustín, en esto que estás planteando es la expectativa de vida. Nosotros tenemos en la Argentina una expectativa de vida que gracias a Dios ha aumentado mucho. Esto hace que el sistema tenga que soportar de alguna manera más tiempo al pago, y entonces esto hace bastante más complejo el sistema. Sin embargo, Argentina todavía tiene una pirámide poblacional, digamos, que no está inversa, y esto es un dato mucha población importante. Joven que trabaja. Exacto. Sigue habiendo una gran población joven y una más pequeña, digamos, población adulta, que lo que permite es que la pirámide se mantenga. mantenga. A la inversa de lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde la población es muy vieja. Exactamente, la inversa de lo que pasa en Europa, y esto es un dato importante. Sí. Por eso fíjate que el objetivo del gobierno nacional no está puesto, por ejemplo, en estirar la edad, digamos, para lograr digamos, el régimen jubilatorio, sino que está puesto en el blanqueo de los trabajadores. Aquí, si nosotros nos miramos la propuesta, de alguna manera, en línea general, que realizó el presidente lo que está convocando y lo que está haciendo el gobierno nacional es convocando a la regularización de los empleados. Claro, esa es una parte fundamental, obviamente, ¿no? El trabajo en blanco, porque además dignifica al trabajador. El trabajo dignifica, el trabajo permite proyectar, el trabajo es así, y lo que necesitamos es que sea registrado, que esté en blanco. Fíjate que el año pasado, hoy estuve esta mañana, digamos, en una reunión con cooperativistas, y me decían lo que esperábamos que ocurra. El año pasado, cuando se sanciona una serie de leyes y de decretos y normas, se extiende el pago de la asignación familiar a los monotributistas. Sí. Entonces, por ejemplo, muchos cooperativistas que eran monotributistas en algún momento decían, a ver, no me conviene ser monotributista porque pierdo los beneficios, no me conviene ser cooperativista monotributista porque pierdo los beneficios de la asignación universal por hijo. Bueno, ahora no los pierden. Claro. Y entonces, esta era la idea. Entonces, de esta forma, muchas cooperativas del interior de la provincia están estimulando a que sus cooperativistas, digamos, estén bien registrados, estén en blanco, porque esto les genera un plus para la asignación familiar. Entonces, una medida como esa, era un poco lo que planteábamos en tu programa el año pasado, tendría a estimular el trabajo registrado. Y entonces, hoy, un trabajador independiente, digamos, que antes no estaba registrado, tiene un incentivo para registrarse, porque, digamos, de esa manera, además de cobrar la asignación familiar, va a tener la posibilidad de pagar sus impuestos, va a tener la posibilidad de generar un aporte previsional y de jubilarse en el mediano plazo. Y entonces, digo, me parece que estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con el trasfondo. En estos días, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser, digamos? Bueno, la verdad es que todavía no tenemos una estructura, de hecho, tiene que pasar por el Congreso Nacional, y yo entiendo que allí se van a terminar de limar las asperezas, un Congreso que creo que el Gobierno Nacional ha ido reforzando en su rol, en su debate, los temas
importantes están pasando por el Congreso y en el Congreso que viene va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que esto tiene que ver con el compromiso que Cambiemos tenía con una reestructuración de la República, con la competencia y los roles de los poderes en el Estado. Me parece que es un poco el planteo general. Así que bueno, estamos a la expectativa de cómo va a terminar este diseño, pero darles tranquilidad a los beneficiarios y a los futuros jubilados de que estos van a ser los pilares, ¿no? Bueno, el gobierno quiere ahorrar cerca de 100.000 millones de pesos con la reforma previsional y uno de los pilares, y que ha sido también muy criticado por distintos sectores, tiene que ver con el cálculo, ¿no?, de la actualización salarial para el sector pasivo. ¿Afecta de tal manera a los jubilados en su bolsillo esto? Mira, nosotros no lo estamos viendo así. Nosotros lo que estábamos viendo es que justamente, el problema es un problema del índice. Nosotros, cuando el gobierno nacional asume, lo que teníamos era el objetivo de cumplir a rajatabla la movilidad jubilatoria, que se cumplió en 2016, se cumplió en 2017. El debate de 2017 tenía que ver justamente con el planteo de ver cuál iba a ser el elemento, digamos, el índice, digamos, de cálculo. Y ahora lo que está planteando la reforma tiene que ver con que el índice de cálculo sea el de la inflación. Y acá me parece que el punto es, digamos, tener en cuenta y tener una confianza en que el dato inflacionario es efectivamente ese dato. La idea en general sería que haya un aumento trimestral de jubilaciones y pensiones y que este aumento esté asociado, digamos, al índice inflacionario. Si esto fuera así y la inflación que manejamos, digamos, es la inflación real, que es lo que se espera a través de los indicadores, la capacidad de compra de nuestros beneficiarios no tendría que verse afectada. Seguramente lo que va a permitir esto es ajustar el índice y que el margen, digamos, de error de cálculo entre la inflación esperada y la inflación real permita justamente las diferencias de ahorro. Ahora, pero no se está previendo, que los jubilados pierdan capacidad de compra. Muy por el contrario. Fíjate que un poco la idea es que los jubilados y nuestros beneficiarios tengan capacidad de compra. Y esto tiene que ver con todo el programa de Argenta, por ejemplo, que lo que hace justamente es estimular a los beneficiarios a que puedan terminar sus proyectos, a que puedan, digamos, a través de un crédito de muy fácil obtención y de muy fácil devolución, puedan, por supuesto, generar ellos también, mantener su capacidad de poder adquisitivo y al mismo tiempo completar sus proyectos, ¿no? Yo escuché, ¿no?, algunas opiniones respecto de esto, y la crítica pasaba por que la inflación, el índice de la inflación es un número general, ¿no?, pero que es distinto en diferentes sectores del país y que la demanda y las necesidades son muy diferentes en Santa Victoria Este que en Neuquén o en Buenos Aires, ¿no? Y que tomar un índice tan objetivo y tan general como es la inflación podría llegar a perjudicar a gentes en distintos puntos del país. Sí, bueno, tenemos un país heterogéneo en eso, digamos, pero hoy el índice de movilidad jubilatoria es el mismo para Jujuy que para Neuquén, así que en última instancia, digamos, el efecto tendría que ser el mismo. Provincias como las nuestras, por ejemplo, donde no tenemos, por lo menos públicamente, índices de inflación publicados, porque no existen esos índices, que bueno, además a nadie le conviene, pero que evidentemente como usuarios de los servicios públicos, como usuarios, como compradores en el supermercado y todo lo demás, sabemos que hay algunas diferencias entre los precios que pagamos aquí y los precios que pagan en Buenos Aires por distintos factores. Indudablemente a nuestros jubilados, digamos, en relación a otros, probablemente tanto el índice de movilidad jubilatoria que se utiliza ahora como cualquier otro índice que se utilice para todo el país lo va a beneficiar o no de distinta manera, pero esto tiene más que ver con la estructura, digamos, con las desigualdades regionales más que con, digamos, el índice objetivo. En cualquiera de los casos lo que necesitamos nosotros es un índice que nos permita que nuestros beneficiarios no pierdan capacidad de adquisición, que no pierdan capacidad de ahorro, y un poco el desafío del gobierno indudablemente es ese, ¿no? Sé que no es tu área, pero también, bueno, muchos se han manifestado preocupados por el tema de los medicamentos, ¿no? Esta reforma previsional, y dice, bueno, es un ataque directo a los jubilados. Porque se le han quitado algunos beneficios, ¿no? En el PAMI, por ejemplo. ¿Qué le plantea a la gente los a ustedes? Beneficios. A ver, lo que ha ocurrido es que se están redistribuyendo, ¿no? Y esto me parece importante.
Fíjate vos, nosotros hemos vuelto desde ANSES, hemos vuelto muy estricto el sistema el año pasado y tuvimos grandes, digamos, encontronazos, digamos, con la sociedad, hasta que todos entendimos cuáles eran los límites, digamos, de todos, ¿no? Programas como el de Progresar, por ejemplo, que es el programa de estímulo a los jóvenes para que estudien, para terminar sus secundarios, estamos siendo cada vez más objetivos, hemos trabajado fuertemente con el Ministerio de Educación de la provincia y este dato objetivo, que al principio generó por ahí molestias porque había muchos beneficiarios a lo que no les correspondía, hoy ellos mismos son los que nos están diciendo, bueno, está mejor administrado el beneficio. Asignación universal por hijo, digamos de paso el mensaje. Tenemos en Salta casi 8.500 niños que están en condiciones de perder el beneficio porque sus papás no presentaron las libretas de escolaridad o de sanidad del año 2015, Agustín. Claro. Ahora, si el papá no presentó desde el año 2015 hasta el año 2017 la libreta, que es venir por nuestras oficinas, demostrarnos que efectivamente el niño está escolarizado y que el niño está dentro del circuito de salud, el Estado también tiene una responsabilidad de administrar los fondos. Y lo mismo nos pasó cuando discutimos el tema de medicamentos. Digamos que no es que se hayan sacado los medicamentos, lo que se hizo fue seguir garantizándole los medicamentos a los que no podían acceder y a aquellos que tenían. Nos encontramos con situaciones donde había, digamos, personas que recibían gratis los medicamentos a través de PAMI, pero pagaban medicinas prepagas. Entonces, digo, este desequilibrio un poco era lo que nosotros termina perjudicando al resto también, que lo necesiten mucho. Por supuesto, ¿no? Fíjate, nosotros estamos siendo muy estrictos con el control de las asignaciones, de las pensiones, por ejemplo. No sé si recuerdas, a principio de año tuvimos todo un movimiento porque lo que hicimos fue controlar que las pensiones efectivamente estuvieran bien otorgadas. Bueno, aquellas que no estaban bien otorgadas y cuyos beneficiarios no pudieron demostrar que estaban bien otorgadas, hoy no las tienen, y aquellas personas que quizás por error de la administración se les dieron de baja y pudieron demostrar que el error fue de la administración, indudablemente las están cobrando. Entonces, digo, creo que la sociedad eligió a Cambiemos para que nosotros efectivamente pongamos esto de otra forma, para que le demos transparencia, para que avancemos, para que el país tenga la sensación y al mismo tiempo la convicción de que vamos a administrar bien los recursos públicos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Hablando de administración de recursos, y esta es la última pregunta, ya te libero, Federico, dejamos de ver fútbol, entre comillas, gratis, ¿no? Porque los recursos de ANSES, en muchos casos, se iban, obviamente, para pagar la maquinaria del fútbol, ¿no? De la transmisión de los partidos de fútbol. ¿Ha dejado de drenar esta plata del ANSES y se está volcando en beneficio de la gente? Indudablemente, mira, el año pasado otro de los temas que discutíamos era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de donde salía la plata, por ejemplo, para las publicidades del fútbol, ha mejorado su rentabilidad. Digamos, indudablemente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se ha tocado, no se ha disminuido. Lo que ha cambiado, como decíamos en su momento, era el portfolio de inversiones, y este portfolio de inversiones en relación al año pasado está dando un superávit importante que nos está permitiendo seguir, por ejemplo, pagando reparación histórica, nos está permitiendo comprometer de alguna manera la solvencia del sistema para adelante. Así que te diría que son datos por allí individualmente menores, pero que cuando lo vemos en el conjunto indudablemente está dando resultados. Y bueno, yo creo que con el tiempo vamos a empezar a sentir cada vez mejor y más sólida la administración del Estado. Ojalá que así sea. Federico, gracias por haber venido, y en otro momento vamos a hablar más de política, ¿no? Porque Cambiemos ha tenido una elección histórica. Yo creo que sí, país, sí. Muy, muy importante, y hay un mensaje que interpretar allí. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Vamos a compartir la última pausa y enseguida estamos charlando con quien va a asumir próximamente la cartera de Hacienda en la provincia. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Nunca la tarde fue tan divertida.
Porque Cecilia Batista y Guillermo Ramos le ponen música, noticias, actualidad y mucho más. Tarde Piaste, de lunes a viernes, de 16 a 18 por Canal 4. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Emiliano Estrada es la persona que ha sido elegida por el gobernador Juan Manuel Urtubey para hacerse cargo de las finanzas de la provincia en cuenta del contador Sebastián Gomeza y quien en estos días está tomando contacto con los números de la provincia de Salta antes de asumir próximamente y está con nosotros. Emiliano, gracias por venir. De nada. Muchísimas gracias. Sobre todo porque es difícil encontrar a alguien que todavía no asumió su cargo, que venga a hablar, ¿no? de su próxima función. La mayoría lo deja una vez que ya asume su cargo, ¿no? Pero de todas maneras se están llevando adelante una transición muy ordenada, como decía yo, tomando conocimiento de las finanzas de la provincia de Salta. Y estos días, bueno, se estuvieron reuniendo todos los ministros que están saliendo con aquellos que fueron designados. ¿Con qué te encontraste en una primera impresión? ¿Cómo está la provincia? Bueno, me encontré con una realidad que es similar a la que tiene la mayoría de las provincias, que viene teniendo un efecto constante, digamos, alrededor de lo que sucedió en el año 2016, que fue el primer año en el que el gobierno nacional empezó a tomar algunas medidas en materia tributaria. Ese impacto para Salta tuvo dos fuentes, digamos, tres fuentes, diríamos. La primera fue una reforma en ganancias, la segunda fue la quita de retenciones del 5 puntos a la soja, que eso representó alrededor de 1.500 millones de pesos menos para la provincia. Claro. Y la tercera fue la recesión del año pasado, que en contexto recesivo lo que sucede es que se recauda menos por IVA porque la gente consume menos, se recauda menos por ganancia, entonces fue un combo bastante complejo de administrar el del año pasado y derivó en una situación compleja para todas las provincias de la Argentina con más o menos diferencias. Lo que sucede en esos contextos es que el gobernador, el gobierno, elabora el presupuesto de gastos en el año 2015, que es el que se aprueba en ambas cámaras. Claro.
cuando las reformas tributarias vienen durante el ejercicio, lo que sucede es que uno tiene una previsión de ingresos que después, lógicamente, no tiene sustento en la realidad por todas estas modificaciones. Entonces, el presupuesto de gasto de cualquier Estado provincial y Estado nacional es bastante rígido. Uno no puede de un día para el otro pasar un hacha y hacer un corte del 30% de gasto. Entonces, eso genera complicaciones en el corto plazo, pero además en el mediano plazo. Y bueno, por eso estuvimos muy atentos esta semana a lo que era la reforma tributaria que venía planteando el gobierno, que con el gobernador se venía conversando, los legisladores venían trabajando en el tema y siempre estaba la prudencia de decir, bueno, esperemos que el proyecto de ley llegue a la Cámara de Diputados, porque en el camino generalmente el diálogo legislativo va haciendo modificaciones y va haciendo sesiones. Hoy el ministro anunció que están dando marcha atrás en el impuesto a los vinos, por ejemplo. Se ha resuelto la cuestión de fondo del fondo de conurbano mediante un aporte que va a hacer la Nación para que la provincia de Buenos Aires retire. Ese era un punto muy importante para Salta, porque lo que sucede con el fondo de conurbano es que el excedente que no recibe Buenos Aires se distribuye por indicadores por los cuales Salta recibe muchos fondos. Entonces, fue una semana bastante atípica porque tuvimos que estar pendientes de eso, así que ahora se está empezando a resolver y ya a principios de diciembre estaremos presentando el presupuesto 2018. Claro, porque es un momento bastante delicado, ¿no?, de la economía nacional, como decíamos, con anuncios de marchas y contramarchas en cuanto a la reforma tributaria fundamentalmente, pero además también porque me imagino de las distintas áreas del gobierno de la provincia comienzan a enviar sus requerimientos para el año que viene, ¿no?, para poder elaborar el presupuesto por un lado, por otra parte vencimientos de la deuda también próximamente, y una serie de cuestiones, bueno, que tienen que ver con un ministerio muy grande que era manejado, obviamente, como decíamos, por Sebastián Gómez, pero que tenía todavía mucha injerencia Carlos Parodi, que ya no va a estar. Es decir, Tomás, una mega estructura bastante importante, ¿no?, en un momento muy clave, ¿no? Sí, bueno, ahí lo importante, digamos, de la nueva conformación del gabinete tiene que ver con todas las personas que se han sumado. El jefe de gabinete que va a asumir el próximo 21 de noviembre también tiene muchísima experiencia en el tema de Hacienda y Finanzas, fue ya ministro de la provincia, y eso, bueno, también genera una tranquilidad del conocimiento y la experiencia, que es quien está a cargo de coordinar a los ministros de la provincia, ¿no? Y bueno, y por otro lado, también la incorporación de Paula Vivini, que le genera, creo yo, tiene una de las mejores noticias desde el punto de vista productivo. Uno siempre que se reunía con las cámaras o escuchaba a los productores, empresarios, siempre pedían en el ministerio un reflejo de ellos, alguien que entienda cuáles son los problemas de fondo que tiene el empresario y los del día a día. Claro. Creo que este nombramiento viene también, ¿no?, a resolver un poco eso, y es una noticia muy buena. Se dice que estas personas que nombraste, ¿no?, Fernando Yarade, Vivini, incluso en el caso tuyo, pertenecen a un círculo, ¿no?, de gente que tiene cierto contacto, que se conoce del sector privado. ¿Esto es así? Hay, digamos, una integración y un conocimiento. No me parece mal, de último, tampoco el hecho de que puedan trabajar coordinadamente con personas que ya se conocen. ¿Pero es así? Sí, bueno, lo que sucede es que en el caso de Fernando Yarade tenemos profesiones similares, cada uno estaba trabajando en el ámbito privado en sus propias consultoras, y eso fue dando una relación laboral a través de algunos clientes en particular, clientes en común que nos llevaron a trabajar juntos desde el sector privado. Y desde el caso de Paula, es una empresaria salteña muy reconocida, y lo cual hace que en Salta, al ser una ciudad chica en comparación con lo que es Buenos Aires, el sector privado generalmente te va acercando y te vas conociendo desde el punto de vista profesional, ¿no? Creo que eso ha sido lo más interesante. El caso de Paula, por ejemplo, después ella fue vicepresidenta de Garantizar, una institución financiera de la Nación, y eso también generó otro tipo de relaciones que por ahí Paula antes, desde su empresa, era menos conocida. Cuando empieza a estar en Garantizar, bueno, empieza a tener un diálogo muy constante y muy fluido con todo el empresariado, y entre eso, bueno,
terminamos trabajando juntos algunos temas y demás. Claro. También por allí se decía que era el desembarco del romerismo nuevamente en el gobierno de Urtubey por la presencia de Fernando Yarade, como vos dijiste, fue ministro de Juan Carlos Romero, también de Marcelo López Arias. Hay, digamos, también cierta, y esto lo podés contestar o no, por supuesto, hay cierta relación, cierto acercamiento con el romerismo, más aún cuando se está tratando de unificar nuevamente el Partido Justicialista, y bueno, no te atañe directamente a tu función, claro, obviamente, pero esto se ha hablado y te lo quería consultar. Sí, la verdad que yo desconozco cuáles son las relaciones políticas, digamos. En mi caso, yo soy de hecho el más joven del gabinete, por lo cual me trascienden muchas de esas cosas, pero desde el punto de vista, digamos, de la impronta que le quiere dar el gobernador a la gestión, creo que tiene más que ver con no dejar que los 2 últimos años de su mandato simplemente transcurran, sino más bien ponerle una impronta muy fuerte de gestión. Esto es, digamos, metafóricamente, creo que está haciendo un cambio a los 15 minutos del segundo tiempo en un partido para que haya gente con aire, digamos, con aire, que esté fresca y que tenga resto para lo que queda, que son estos 2 años. Creo que es esa la impronta más fuerte que tiene este cambio de gabinete, más que, digamos, una cuestión política. Y creo que eso es lo que más ha entusiasmado a casos como el de Paula Vivini, como el mío, como el de Fernando Yarade, que a 2 años de terminar una gestión, creo que no en cualquier caso hubiese sido tan simple juntar un nuevo gabinete, ¿no? Yarade dijo, quiero ministros fuertes. Sí. Esto también es una bajada de línea de Urtubey, es decir, quiero más personalidad en mis ministros, que puedan resolver las cuestiones por sí mismos y que no se vea tan afectada su figura, como ha pasado, ¿no? Con la última elección, quizás. Yo creo que es más, bueno, a ver, creo que la delegación de decisiones está lógicamente, si el gobernador elige al jefe de gabinete, confía en el criterio del jefe de gabinete. Y en ese caso creo que el jefe de gabinete tiene su forma de trabajo, es la de más horizontalidad, la de, bueno, ministros fuertes, y tiene que ver con ser una persona que, por lo pronto, en el círculo del gobernador, en el círculo del ámbito de la administración pública, se le reconoce una virtud que es la de armar buenos equipos. Creo que eso ha tenido, es un reconocimiento que viene con él desde que fue ministro y bueno, creo que ahora está haciendo lo mismo. Creo que la línea del jefe de gabinete de expresarse en pos de ministros más fuertes tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de agilizar el Estado. No existe posibilidad de que el Estado sea ágil y sea eficiente si no hay una horizontalidad y si no hay libertad en tomas de decisión. Entonces creo que eso es lo que está tratando de promover el jefe de gabinete. Se nos termina prácticamente el año ya, y como decíamos, estás trabajando en el diseño del presupuesto para el próximo año, y después de las vacaciones, apenas los primeros 2 meses, ya se van a comenzar a discutir también paritarias. Evidentemente los gremios van a comenzar a presionar y a discutir. ¿Cuál es la postura con la que llegás para dialogar con los representantes de los trabajadores de la administración pública? ¿Cuáles son las posibilidades que hay de aumentar en base a la proyección de la inflación, a los compromisos que tiene la provincia para el año que viene también? Sé que es pronto todavía para hablarlo, pero bueno, me imagino que ya en tu cabeza comenzás a imaginarte que en un par de meses estarás sentado charlando con los gremialistas. Sí, bueno, digamos, a nivel histórico, la decisión del gobernador siempre ha sido que los trabajadores no tengan pérdida de poder adquisitivo. Si uno agarra la serie desde que el gobernador asumió, las paritarias siempre cerraron o al nivel de la inflación o por encima de la inflación. Creo que los años pasados fue mucho más complejo hacer una paritaria. Puntualmente el año pasado, en el que vos hasta el mes de mayo o julio, no me acuerdo bien ahora la fecha, no tenías índice inflacionario del INDEC porque estaba en la reorganización. Sí. Eso dificulta muchísimo la negociación paritaria y previo a eso también, porque un gremio puede decir, bueno, yo medí la inflación al 40, el otro te dice al 38 y así es muy difícil cerrar una paritaria. Creo que hoy tenemos más ordenado ese tablero, creo que vamos a poder llegar a sentarnos en esa paritaria
entendiendo que la negociación paritaria del 2017 fue beneficiosa para los trabajadores, no hubo una cuestión perjudicial para ellos, y creo que el año que viene vamos a tener una proyección mucho más certera de lo que sea la inflación. Creo que la única discusión en ese sentido puede venir en la velocidad a la que baje la inflación. Pero creo que las proyecciones de inflación van a ser mucho más certeras, y eso va a permitir que en la línea que viene trabajando el gobernador, que es no perder poder adquisitivo de los trabajadores, se seguirá cerrando las paritarias. ¿Y hará falta hacer 2 paritarias anuales? Porque, bueno, la incertidumbre en otros años de cuánto era la inflación hacía que a mitad de año comenzara uno a decir, bueno, hay que regular, rediscutir porque la inflación fue mayor. De hecho, el gobierno nacional en sus primeros 2 años de gestión tampoco tenía certeza de cuánto iba a ser, terminó siempre siendo mayor de lo que calculaba. No sé para el año que viene cómo están las proyecciones. Bueno, yo creo que eso va a depender ya ahí sí de la negociación paritaria. Han habido negociaciones en las cuales los gremios no han aceptado cláusula gatillo porque entendían que no les convenía. Hay otras negociaciones en las que sí han aceptado cláusula gatillo, y lógicamente dividir la paritaria en 2 resulta más fácil de llegar a un punto de acuerdo, porque uno sabe que dentro de 6 meses vuelve a negociar y vuelve a recuperar la capacidad de cerrar un nuevo aumento, ¿no? Así que creo que eso se va a decantar en la negociación, veremos de qué manera transcurre y será eso el resultado. La provincia tiene una ley de disciplina fiscal, ¿no?, que le permite endeudarse hasta cierto punto. ¿En qué punto estamos? Y si es necesario tomar deuda, si es que se puede tomar deuda para hacer frente a los compromisos del próximo año. Hoy la provincia tiene un stock de deuda que es sustancialmente unos 20 puntos inferior de lo que establece la ley. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que representan los intereses de la deuda en el gasto del presupuesto tienen que ver lógicamente con las tasas a las que se emitieron, ¿no? Entonces, en ese marco yo creo que es ahí donde existe la posibilidad de pensar en una nueva emisión de deuda, siempre y cuando uno pueda conseguir mejores tasas, plazos más largos, que te permitan cancelar, por ejemplo, el Fondo de Reparación Histórica, que además te permite liberar las garantías que hoy están puestas para el Fondo de Reparación Histórica, que tienen que ver con los hidrocarburos. Y eso te permite mejorar lo que se llama el perfil de la deuda, es decir, alargar los plazos, que la carga de los pagos de deuda sea cada vez menor en el presupuesto. Entonces, en ese marco sí tiene sentido, porque uno está rescatando, cuando Argentina estaba no podía emitir deuda como nación porque tenía el problema con los fondos que todavía no habían entrado al canje, lo que sucedía era que las tasas de interés eran muy altas. Bueno, el país, las provincias que salieron a emitir deuda en ese momento tuvieron que pagar el costo de eso. Claro. Eso implicó tasas de más de 9%. Hoy el mundo está en un contexto de extrema liquidez, las tasas están muy bajas, y si Argentina logra seguir reduciendo su riesgo país, logra seguir haciendo bajar las tasas de interés, en ese contexto Salta puede salir a emitir nueva deuda a una tasa sustancialmente menor a lo que fue la del Fondo de Reparación Histórica, que permitiría cancelar ese crédito y poder recomponer la deuda a tasas más bajas. Sería emitir deuda para poder pagar compromisos financieros, básicamente, y bajar el costo de la deuda. Y lo que es obra pública y todo lo que genera también, ¿no?, un movimiento económico en la provincia, ¿cómo se va a generar? El año pasado, por ejemplo, lo que fue el Fondo del Bicentenario, te diría que a los municipios del interior fue lo que reactivó la economía por completo, ¿no? Pensemos que los municipios del interior más o menos reciben la plata central, viene de coparticipación. La nación le coparticipa a la provincia, y la provincia distribuye entre los municipios, un 15%. Eso es automático, no hay discrecionalidad. Y después, bueno, aparecen fondos, el Fondo Federal Solidario de la Soja y demás cuestiones que tienen que ver con la obra pública. Pero lo que sucedió el año pasado con la emisión del Fondo del Bicentenario fue que el gobernador destinó un porcentaje del 20% de lo que se había tomado de deuda para la realización de obras en el interior de la provincia. En un contexto como el del año pasado, en el que la obra pública se había frenado por completo, la recesión estaba, marcando el rumbo de la economía y demás,
la inyección de capitales a través de este fondo y a través de la obra pública motorizó lógicamente el empleo, y la demanda y bueno, y el consumo, ¿no? Yo creo que fue algo que si no sucedía eso iba a estar bastante compleja la situación social. Bueno, lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo, estamos sobre la hora. Te queremos agradecer haber venido, sobre todo después de mucho trabajo, jornadas de mucho trabajo en estos momentos, en un día bastante complicadito desde lo climático, y te deseamos mucho éxito en la gestión por el bien de la provincia. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes, como siempre, por habernos acompañado desde sus casas. Los esperamos nuevamente dentro de una semana en Según el Cristal.